Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Disculpad una vez más porque se ha retrasado un par de minutos el webinar por un problema técnico. Se ve que este año está empezando regularcillo. Bueno, mientras esperamos a que se vayan conectando todos los demás, bueno, pues voy presentándome como en todos los webinars y bueno, pues comentando varias cositas que quiero que sepáis, ¿vale? Bueno, pues para no demorarlo. Insisto, bueno, buenas tardes a todos. Soy José Alberto García, y nada, soy trader profesional y analista técnico y gestor de grandes cuentas también para banca de inversión. Llevo ejerciendo como trader profesional alrededor de los 13 años, bueno, este año va a ser 14. Y bueno, he trabajado y trabajo para distintos brokers y también, sobre todo, mi principal oficio, además del trading, es el de trabajar para bueno, pues banca privada aquí en España. Y bueno, también hago mentorías, formación, tanto privada como bueno, a plataformas de formación de trading. Y bueno, al igual que el año pasado, este año pues vamos a hacer el proceso, como bien sabéis los que me estáis siguiendo, proceso de, bueno, pues de formación básica que va a ir increciendo, va a ir incrementándose en cuanto bueno, pues a complejidad, ¿vale? Para que poco a poco vayáis adquiriendo los que ya tenéis adquirida pues una base de formación y de conocimiento fantástico. Y los que no, pues poco a poco para que vayáis viendo un poco pues cómo va funcionando. A lo largo de este tiempo del 2022, pues eso, iremos viendo lo que es la parte teórica y cuando lleguemos a medio año aproximadamente, quizá un poquito antes, pues iremos alternando con trading en vivo, ¿vale? Para que veáis un poco cómo trabajo, cómo gestiono el capital, un poco para que veáis, para que eh, todo lo que hemos ido viendo, tanto el año pasado como este, lo podáis poner en práctica con respecto, bueno, pues a mi trading, ¿vale? Formatizar, yo siempre he sido swing trader, es decir, que hago swing trading, aunque también he trabajado como day trading y scalping por, bueno, pues por conocer un poco cómo funcionaba y ver cómo gestionaba ante esa situación. Pero sobre todo soy swing trader, perdón, ¿vale? Cualquier duda o consulta que tengáis, por favor, me la vais haciendo a través del chat, como siempre. Y al final del webinar, pues, bueno, pues dejo 5 o 10 minutos como mucho, si me da tiempo, por supuesto, porque luego hay otro webinar de otro compañero. eh, y intento aclararlas en la medida de lo posible, ¿vale? Bueno, pues de nuevo, gracias a todos y nada, sin más dilación, vamos a comenzar, ¿vale? Y hoy, ¿vale? Pues vamos a hablar de lo que es el soporte y resistencia, incluyendo también lo que son las líneas de tendencia que van de la mano del webinar anterior relacionado con el análisis técnico y el trading profesional, ¿vale? Esta parte es muy importante, ¿vale? Los que ya lo conozcáis, pues fantástico, insisto, y los que no, pues debéis procurar prestar mucha atención, hacer todas las anotaciones que queráis y, y bueno, pues que insistáis y que no dejéis solamente la formación con respecto al soporte de resistencias con el webinar de hoy, sino que avancéis en muchos más webinars, en la formación online, en todas las plataformas que os permitan obtener formación gratuita, ¿vale? Pues perfecto, ¿vale? Y el que no, el que quiera pagar, pues que se busque una plataforma que sea, bueno, pues razonable, que no nos vayan a cobrar más de la cuenta, ¿vale? Pues sin más dilación, seguimos aquí. Soporte y resistencias y líneas de tendencia. Los soportes de resistencia son un factor pero que muy importante dentro del trading, ¿vale?
se establecen como algo imprescindible dentro del análisis técnico, ¿vale? Hay que saber diferenciar el análisis técnico con el análisis más global, más fundamental, ¿vale? Porque no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Pero bueno, sobre todo, es una parte importante del análisis técnico. Dentro de los niveles de soporte y resistencia, el precio va a cobrar, pues bueno, pues nunca mejor dicho, otra tendencia. En el caso de, pues la contraria a la que venía haciendo. Debido a que hay una gran competencia entre la oferta y la demanda, es decir, entre compradores y vendedores, ¿vale? Pues por eso tiene más relevancia esto que acabo de comentar. Entonces, por definición un poco para que sepáis de lo que trata, ¿vale? Y antes de nada, el soporte y resistencia, comentaros que esto lo vais a ver en la gráfica de vuestra plataforma de trading, vuestro broker, ¿vale? Y siempre son, el soporte y resistencia no lo vais a ver de manera evidente. Tenéis que trazar una línea imaginaria para entender o para localizar lo que es el soporte y la resistencia. Pero antes de eso, obviamente, debéis saber de lo que trata, qué es el soporte y qué es la resistencia, ¿vale? Entonces, el soporte, bueno, pues el soporte trata de un precio que se encuentra por debajo del actual. Imaginaros dentro de una gráfica la línea del precio que va subiendo y bajando, ¿vale? Pues el soporte se va a localizar, al igual que la resistencia, visualizando esa línea, ¿vale? Entonces, trata de un precio que se encuentra por debajo del actual. Es decir, si trazáis una línea, ahora de todas formas veremos dentro de la diapositiva un ejemplo de gráfica para que veáis un poco de lo que trato de decir, ¿vale? Entonces, se encuentra por debajo del actual, en descenso, y normalmente coincide con un precio mínimo anterior en el gráfico. Entonces, cuando existe un soporte, por regla general, lo normal es que la compra supere a la venta debido al descenso del precio, es decir, al valor del subyacente en sí, del que estemos viendo, sea Forex, sea commodities, sea índices o incluso criptomonedas, ¿vale? Entonces, el soporte y resistencia va a ser para cualquier subyacente que vayamos a tratar, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta, a ver qué. Vale. Luego voy diciendo, o voy contestando, ¿vale? Pues, vosotros haced todas las preguntas que queráis y luego yo al final os contesto, ¿vale? Perfecto. Perdón, que si no es que no me deja. Bueno, en la resistencia, seguimos. La resistencia es obviamente lo contrario al soporte. Pasa justo lo contrario. Entonces, el precio que es decir, que nos va a controlar o que nos va a predecir si se encuentra una resistencia, ¿vale? Va de la mano de un precio con tendencia alcista y se detiene y comienza a descender. Normalmente coincide pues, con un pico anterior, al igual que lo he comentado antes con el soporte en los gráficos. Insisto, esto ahora lo vais a ver en un ejemplo que os he puesto para que sea mucho más evidente. Entonces, cuando existe una resistencia, lo habitual es que el precio de la venta supere al de la compra. Entonces, de esta manera, al final lo que vais a ver que la tendencia cambiará y va a comenzar a descender, ¿vale? Conviene saber, y sobre todo que lo tengáis muy en cuenta, de ahora en adelante, sobre todo para los que no tengáis bien asimilado lo que es el concepto de soporte y resistencia, que la diferencia entre el soporte y la resistencia es virtual, como he dicho antes. Es decir, que no vais a, no vais a ver que conforme se vaya reproduciendo o generando la línea del gráfico, os va a salir. O va a salir un aviso de aquí hay un soporte que no va a salir. Eso lo vais a tener que generar vosotros de manera virtual. ¿Vale?
ambos son la misma cosa, salvo que los soportes quedan por debajo del precio actual, ¿vale? Y las resistencias están por encima, para que os hagáis una idea. Es como si fuese, imaginaros, que realmente fuese tangible, que lo viera ahí, y alguien colocara pues un soporte arriba y otro abajo, ¿vale? De la línea que vais viendo con el precio, que va subiendo y va bajando. Entonces, uno no deja que siga subiendo y otro no deja que siga bajando, ¿vale? Y en función de la fuerza que pueda tener, dependerá de si rompe esa línea de soporte o esa línea de tendencia. Si no rompe ni una ni otra, se llama tendencia lateral, es decir, que no hay muchos compradores o muchos vendedores, que no hay mucha interacción entre compradores y vendedores. Por lo tanto, se mantiene dentro de ese espacio de soporte y resistencia, se mantiene esa gráfica, esa línea subiendo y bajando sin salirse de esa línea imaginaria, por decirlo así, que no la rompe. Entonces, igual. Entonces, una vez superada una resistencia, esta se convierte a su vez en soporte. Es decir, cuando se rompe una, sea ascendente o descendente, esa línea se convierte en lo contrario. El soporte se convierte en resistencia y la resistencia se convierte en soporte. Ahora lo veréis cuando lo veamos en el gráfico y es mucho más sencillo, ¿vale? No os compliquéis mucho porque de verdad que una vez que lo entendáis es súper sencillo, ¿vale? Entonces, si se perfora el soporte, este pasará a ser resistencia, como he comentado antes. En general, soporte y resistencia, pues bueno, lo que nos viene a decir es que son más que niveles duros en concreto, donde el gráfico del precio pues avanza con mayor dificultad y en los que, bueno, pues respecto a esto, a veces el precio rebota y cambia su rumbo. Entonces, al final, esto nos va a decir cuánta fuerza tiene o cuánta profundidad de mercado tiene donde estoy operando. En función de la fuerza que tenga, si tiene mucha fuerza, siempre va a ir rompiendo ese soporte virtual o esa resistencia. Da igual si sea en corto o en largo, es decir, hacia arriba, perdón, hacia abajo corto o hacia arriba en largo, es decir, tendencia alcista o tendencia bajista. ¿Para qué nos sirve localizar los soportes y resistencias? Pues, por puntualizar aquí, antes de seguir, el soporte y resistencia es tan importante como el precio y como la profundidad del mercado y, por supuesto, el saber colocar el stop loss, ¿vale? Que ya lo iremos viendo más adelante también en otro webinar, porque es fantástico y es necesario, es fundamental, insisto, que sepáis cómo funciona el soporte y resistencia, cómo entenderlo, cómo dirigirlo hacia donde queremos ir y luego tener en cuenta cómo se coloca bueno, pues esa línea imaginaria del soporte de resistencia, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve localizarlos? Pues para, uno, adivinar el sentido que va a tomar el precio, es decir, la tendencia que pueda tener, ¿vale? Si es alcista o es bajista, si va a subir el precio o va a bajar, para determinar dónde debemos colocar nuestro stop loss de seguridad, ¿vale? Por eso lo he mencionado antes, ¿vale? Al final son como tentáculos de uno mismo que nos va a ayudar a agarrar bien esa tendencia o a agarrar bien esa posición que voy a meter a mercado, que voy a lanzar a mercado, ¿vale? Para saber hasta dónde tenemos que esperar antes de entrar en una posición, ¿vale? Al final, viendo el gráfico, el soporte de resistencia, pues me va a ayudar a interpretar, nunca con certeza absoluta, ¿vale? Pero sí es verdad que nos va a ayudar con el análisis técnico previo a intentar dilucidar si el mercado va a seguir subiendo, va a seguir bajando o, por lo contrario se va a quedar lateral. Es decir, que no va a haber movimientos bruscos hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que no va a haber una lucha entre compradores y vendedores, por decirlo así. Y también para reconocer posibles rupturas de esos canales, ¿vale? Canales, pues, obviamente, la línea imaginaria de soporte y resistencia crean un canal como si fuese un tubo, ¿vale? Tubo ascendente, tubo descendente. Todo esto se ve más visual en el gráfico, ¿vale? Pero que al final es más o menos visualizarlo y utilizar el sentido común, ¿vale? Cuando tú trazas esa línea
horizontal por encima del precio y por debajo del precio, ¿vale? De izquierda a derecha, pues se crea pues ese canal virtual también, ¿vale? Entonces, reconocer las posibles rupturas, sea hacia arriba o sea hacia abajo, dependerá de si he trazado bien ese soporte y resistencia previo, ¿vale? Para estar preparado ante cualquier posible pues, estallido del precio, por decirlo así. Entonces, al final, localizar los soportes y resistencias en un gráfico es de vital importancia. De un valor es básico y debe ser siempre el primer paso a la hora de analizar un gráfico, ¿vale? Y si os fijáis, pues esto es un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Este tipo de ejemplo lo vais a ver en todas las formaciones que sean más o menos razonables, ¿vale? De inicio en el análisis técnico, ¿vale? Para que, bueno, pues podáis imaginaros lo que os he dicho antes. Veis cómo está la línea del precio, ¿vale? Da igual, imaginaros que este es no sé, la acción de Coca-Cola o de Apple o de lo que sea, o de Nike, ¿vale? Pues el seguimiento del precio ha ido subiendo, bajando, subiendo más en profundidad, bajando y subiendo y bajando. Y si os fijáis, pues viene marcado en cada tope, ¿vale? En círculo rojo, pues una R y una S. Resistencia y soporte. La resistencia siempre está arriba del precio y el soporte abajo. Entonces, si os fijáis, pues en la primera parte de la imagen ha habido una resistencia que al principio no la rompió, por eso se llama resistencia, quiso bajar, es decir, hubo una demanda de venta, mucha gente intentando vender, perdón, no llegó, perdón, a ver, aquí, no llegó, disculpa, no llegó a romper ese soporte, sin embargo, dio un giro, ¿vale? Un giro hacia arriba y hubo bueno, pues una evidente demanda de compra donde vencieron los compradores, ¿vale? Entonces hubo una pequeña tendencia alcista y donde llegó a un soporte, perdón, una resistencia, ¿vale? Fijaros, pues aquí, así es como funciona. Y si os fijáis, si trazáis las dos líneas imaginarias por encima del precio, es decir, en la resistencia trazáis una línea horizontal y abajo del todo una línea horizontal también en soporte, esa escena que se crea es bueno, pues lo que he comentado antes, el túnel prácticamente que se crea para, bueno, pues, o el tubo que se crea imaginario. Entonces, todo lo que sea romper esa resistencia o esos soportes nos va a venir bien para el que, bueno, pues pretenda beneficiarse de la ruptura hacia el alza o hacia abajo. Es decir, que piense que va a seguir creciendo o no, ¿vale? Si no se rompiera ninguno, ni de arriba ni de abajo, y se mantuviera en el tiempo así, sin romper soporte y resistencia, pues se mantendría una tendencia lateral. ¿Y esto qué viene a decirnos? Pues que no es de fiar. El que hace scalping, pues sí, se puede beneficiar en esos tramos entre el soporte y la resistencia, ¿vale? Pero porque manda posiciones a mercado muy rápidas, de 1 minuto, de 5, así muy rápidas. Compra y vende, compra y vende. Apertura y cierre, apertura y cierre. Entonces, ahí sí puede. Yo no soy partidario, pero bueno, el que hace scalping, como ese es su mercado, ese es su método de trabajo, pues sí puede. Para los que hacemos swing trading, que es más a medio plazo, medio o largo plazo, pues no nos interesa hasta que sepamos que ese soporte o esa resistencia es susceptible de que se pueda romper, ¿vale? Porque yo creo que el mercado va a seguir subiendo, pues por lo tanto no me espero porque está muy lateral. No hay tanta demanda, no estamos en el mercado mucha gente comprando y vendiendo, ¿vale? Pues si tenéis cualquier duda, por favor. Resistencia previa, como he dicho antes, pasa a ser soporte, siempre y cuando se rompa, ¿vale? Cuando el precio rompe una resistencia, ya se pasa a ser un soporte, ¿vale? Y aquí justo lo veis en el gráfico,
¿vale? Lo que al principio, donde está el circulito óvalo rojo con la R, resistencia, hay una línea azul trazada, ¿vale? Que nos va a marcar, en principio, esa línea de resistencia. Abajo no hay, porque no hacía falta, porque estamos hablando de lo que es la resistencia, pero para que os hagáis una idea, imaginad también que hay una línea trazada abajo del todo, azul, ¿vale? Entonces, esa parte de esa línea de resistencia al principio no la rompe, sigue cayendo, hay bastante incertidumbre porque no se sabe lo que va a hacer durante un tiempo, vuelve a intentar romper, que es el segundo, la segunda parte o el segundo circulito rojo, donde marcamos una R también de resistencia, y en la tercera es donde se rompe. Aquí paro un poquito porque dentro del análisis técnico ya lo iréis viendo, ¿vale? Dentro del análisis técnico lo que nos viene a decir es que una tendencia es decir, un giro es fuerte cuando hace 2 o más intentos de ruptura. Aquí, si os fijáis, hace un tercero ya, y es en el tercero donde rompe. Os lo nombro ahora, pero no hace falta que profundicéis ahora mismo, pero si más adelante lo veis, obviamente si podéis, después es conveniente que lo conozcáis. El concepto hombro, cabeza, hombro es algo que vais a ver mucho en el análisis técnico, ¿vale? En el charting para que os vayáis familiarizando con ese concepto, ¿vale? Dentro del análisis técnico, hombro, cabeza, hombro. Al final es eso. Cuando intenta romper una sola vez, por regla general, como veis aquí, no rompe. Entonces, el mercado nos va a ayudar a predecir, entre comillas, con este tipo de conceptos. Cuando intenta romper esa línea de resistencia o de soporte a partir de una segunda o tercera vez, ¿vale? Para que sea sostenible. Aquí ya os fijáis, la tercera intentona de ruptura es donde ya sí se ha roto, ¿vale? Y cuando ha intentado bajar esa línea imaginaria de resistencia, ya se ha convertido en soporte, porque si os fijáis en el gráfico, esa línea ya no la rompe. Sin embargo, si hubiese, en lugar de mantenido ese soporte, la hubiese roto hacia abajo, pues entonces no se hubiese convertido en un soporte. Pero por regla general, os vais a encontrar muchísimas veces los gráficos cuando estéis preparando el análisis técnico esta situación, ¿vale? Entonces, siempre intentar a la hora de testear ese gráfico que como poco ya vaya por una segunda intentona de hacer un segundo intento de ruptura, ¿vale? Para que os hagáis esa idea. Rotura, zona, resistencia. ¿Ves? Aquí viene muy claro el ejemplo que os he dicho anteriormente. Ha habido 3 intentos, en este caso, ¿vale? Aquí, para que os fijéis también, siempre no sucede de manera instantánea, que no quiere decir que cuando hay una rotura en la segunda, es decir, cuando hay un intento de una segunda o una tercera, ya vaya a romper. Y aquí os fijáis la caída que ha habido después de la tercera X roja hacia abajo, intentó romper, no pudo y hubo una caída brutal, ¿vale? Cada vela, por añadir lo que ya lo vimos la semana pasada y siempre lo vamos a ver, cada vela japonesa, que es esto, no lo sabéis, en la gráfica se puede representar en línea, ¿vale? O en velas japonesas y en otras más, pero bueno, sobre todo lo vais a ver más en líneas y en velas japonesas. Yo considero que es mejor, porque os va a ayudar más con el análisis, a usar velas japonesas porque os va a contar mucho más del mercado. Entonces, cada vela japonesa es una sesión. Es decir, si vais a hacer scalping y es de 1 minuto, pues cada vela es de 1 minuto. Es de 1 hora, de 1 hora. Que swing trading es o de day trading, de 15 minutos, 1 hora, de 4 horas, pues cada vela es una sesión. Y la sesión dependerá, con respecto al tiempo, de cómo coloquéis el time frame de vuestro broker.
decir, si queréis usar franjas horarias de 1 minuto o franjas temporales, perdón, de 1 minuto, de 5, de 15, de 1 hora, de un día, etcétera, etcétera, eso ya dependerá de cómo queráis ser o qué queréis ser de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, insisto, se ha creado pues esa línea virtual que veis azul, ¿vale? Donde, bueno, pues siempre hay un margen, si os fijáis, no es una línea fina, se ha creado un canal. El canal siempre nos va a ayudar a predecir un poco si realmente es contundente. Es decir, si el margen que veis, si en lugar de ser una línea fina, fuese lo que veis ahora, pues nos va a permitir tener más seguridad, porque casi rompe todo el grosor de ese foco que hemos puesto ahí, de ese canal, ¿vale? Entonces es más contundente, no solamente la línea fina principal de abajo, sino que al final ha intentado cruzarla durante más tiempo, ¿vale? En este frame, ¿vale? En esta vela. Por lo tanto, me va a ayudar a saber si realmente es una ruptura fuerte o débil. Entonces aquí, ¿veis? No ha sido de inmediato después de la tercera vez que ha intentado romper, ¿vale? Entonces ha habido ahí pues mucho rifirrafe entre compradores y vendedores. Ha podido más durante un tiempo la opción de ir en corto, es decir, la gente vendiendo, ¿vale? Y hay un giro, ¿vale? Un giro tan fuerte que ha llegado a romper. Y ahí está la rotura de zona de resistencia. Aquí ya no hay más velas. ¿Qué podría pasar después? Pues podría pasar infinidad de cosas. Todo dependerá de si esta línea azul, este canal, se convierte en soporte. Pasa de resistencia a soporte. Si pasa de resistencia a soporte, pues automáticamente me puede dar a entender que el mercado va a seguir esa tendencia alcista, ¿vale? Pues podría ser un buen momento para pues, introducir una posición en largo, ¿vale? O si sois más mal pensados, por decirlo así, creéis que va a romper, que no va a crearse un soporte ahí, pues automáticamente poner justo en la zona azul, poner ahí una posición con vuestro stop loss, bien calculado y demás, pero bueno, esto ya lo iréis viendo, ¿vale? Soporte previo que pasa a ser resistencia, que es lo contrario que hemos visto antes. Igual, aquí el precio me está diciendo una cosa, que ha ido increciendo, ¿vale? Ha estado interactuando entre compradores y vendedores. Si os fijáis en las velas que más cuerpo tenga es donde más intervención del mercado ha habido, perdón, se ha interactuado entre compradores y vendedores, donde más volumen de operaciones ha habido, ¿vale? Cuanto menor sea, ¿vale? Y os fijáis las velitas estas que tiene aquí, los racimos esto quiere decir que parecía que iba a haber mucha fuerza, pero se ha desinflado. Ha sido un globo que se ha hinchado y ha hecho y se ha desinflado. Por lo tanto, en esta sesión, pues ha habido más vendehumos, por decirlo así, ¿vale? Entonces, se crea la línea de soporte, si os fijáis, ¿vale? Justo por debajo del precio. Quedaros en la segunda parte del soporte, es decir, en el segundo circulito óvalo, ¿vale? No, olvidaros del resto que se va después. Entonces se traza esa línea de soporte porque ha intentado el precio romper a la baja en corto el soporte, y os fijáis es el primero, el segundo, y aquí, como he dicho antes, a partir del segundo es donde se intenta romper. Se ha roto, ¿vale? Ha ido un amago de recuperar esa tendencia alcista y ha vuelto a caer. Y ahí ya sí lo ha roto, ¿vale? Y entonces se convierte en lo contrario, es decir, el soporte pasa a ser resistencia cuando intenta volver a resurgir en tendencia alcista y no puede. No puede y se convierte ya en soporte, en resistencia, ¿vale? Al final es un poco lo mismo. Se convierte, es decir, se pasa de soporte a resistencia cuando
rompe de verdad. Rompe y luego no deja darse la vuelta. Da igual si es soporte y pasa resistencia o si es resistencia y pasa soporte. Es decir, da igual si el mercado va hacia arriba o hacia abajo. Cuando pasa esa línea imaginaria de soporte y resistencia, es susceptible de que cambie a ser lo contrario. Es decir, que pase de ser soporte a resistencia y viceversa. Precio en rango. Es lo que decía antes. Tendencia lateral. En esta situación, bueno, pues al final se suele dar cuando el precio se mueve, como he dicho antes, entre la zona de soporte y resistencia imaginaria, ¿vale? Por eso con el gráfico ya es mucho más sencillo entenderlo, ¿vale? Pero no rompe, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿vale? Hace amagos de ruptura, pero no terminan de hacerlo de manera contundente. Entonces, al final, lo que suele pasar en esta zona, lo que veis en el gráfico es compradores y vendedores que están expectantes, no saben qué hacer, ¿vale? No ven mucha profundidad en la compra o en la venta y están, bueno, pues recelosos a ver qué pasa. Sin embargo, aquí en esta zona de trabajo, por decirlo así, el que hace scalping es una maravilla, porque tienes muchísimas zonas de compra y de venta, ¿vale? Entonces, aquí en este tipo de frame, en este tipo de situación, el que hace scalping o el que hace day trading, como es más a corto plazo, muy corto plazo, pues sí puede sacarle rendimiento, ¿vale? También es mucho más complejo porque requiere de estar delante del gráfico muchísimo más tiempo y bueno, pues eso al final pues puede llegar a consumir al trader, ¿vale? Por eso es muy importante, como siempre he dicho, la parte psicológica del trading y el estar bien preparado previamente, tanto en conocimientos como en práctica, ¿vale? Entonces, a esta situación se le suele decir que el precio se encuentra en rango de negociación. Es como si estuviese en una carrera, preparados, listos ya, no sé cómo va a pasar, no sé qué va a pasar, ¿vale? Pues oye, crea incertidumbre. Hay muchos traders que sacan un rendimiento impresionante en este tipo de situaciones y luego hay otros que, bueno, pues no tanto. Por ejemplo, yo que hago trading a medio y largo plazo, pues aquí no. Si esto fuese en frame de minutos o máximo una hora, ¿vale? Esto también se podría extrapolar a un gráfico de un año, ¿vale? En fin, para que os hagáis una idea. Usando zonas crearemos pues, bueno, pues esas áreas más amplias donde tenemos algo más de margen para ir tomando decisiones. De ahí que, por ejemplo, los que trabajamos más a medio y largo plazo, pues tenemos esa cierta flexibilidad, porque vemos la imagen más global, tenemos más margen de maniobra y bueno, aunque hagamos menos, es decir, enviemos menos operaciones al mercado que el que hace scalping, pero bueno, pues los rendimientos pueden ser tanto o más rotundos, por decirlo así, ¿vale? Y aquí ya vemos, pues bueno, pues, en una gráfica muchísimo más alargada, resistencia, soporte, lo que cambia, antes era una cosa, pasa a ser otra aquí en esta zona, ¿vale? Resistencia, soporte, primero resistencia, pasa a ser un soporte, es decir, la resistencia y luego el soporte, igualmente resistencia y automáticamente pasa a ser lo contrario, ¿vale? Esto es una gráfica en circunstancias normales, esto es del mercado Forex, era de la libra dólar, ¿vale? Y bueno, aunque no ven aquí, pero fue un momento fantástico, fue en 2021, perdón, 2020, sí, finales de 2020, y bueno, pues da mucho margen de trabajo. Y si se sabe hacer, pues tenéis que colocar bien el análisis previo, saber detectar dónde está el soporte, resistencia, y bueno, pues favorece. Por eso insisto en la importancia
de saber bueno, detectar el soporte, la resistencia y cuándo son susceptibles de que se vayan a romper, ¿vale? Línea de tendencia. Al final, lo que decía antes, el soporte y resistencia no dejan de ser líneas que se trazan en la gráfica y que nos van a ayudar a interpretar el recorrido del precio, hacia dónde va a ir. En función de dónde vienen, cómo puedo llegar a conocer la dirección que va a tomar el mercado, el precio, ¿vale? Y eso conlleva a detectar previamente, aparte de los soportes de resistencia, las líneas de tendencia, que también son soporte y resistencia, ¿vale? Las líneas de tendencia y por extensión, como decía antes, los canales de tendencia, es decir, lo que se crea, línea arriba, resistencia, línea abajo, soporte, las trazamos en horizontal, ¿vale? Sea ascendente o descendente y se crea un canal de tendencia donde nos va a decir si esa tendencia es alcista, es decir, si va hacia arriba el precio, o bajista si va hacia abajo, o lateral si no se mueve no es una tendencia marcada. Es como si vamos por la carretera y vemos un cuesta arriba, cuesta abajo, ¿vale? O llano. Cuesta arriba es tendencia alcista, cuesta abajo es tendencia bajista, es decir, ir en largo o en corto, y si vamos en llano, pues tendencia lateral, es decir, que no hay movimiento brusco. Entonces, son conceptos que dentro del análisis técnico lo utilizamos para definir las tendencias del mercado. Da igual si es en Forex, si son materias primas, si son acciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar dentro de la gráfica o del gráfico. Podréis encontrar dentro de todos los conceptos, pues las opciones que ahora comento. Alcista, que lo he dicho antes, bajista o lateral. Y o lateral. O sin tendencia, ¿vale? Ya muy parecido a lateral. De modo que al final lo que vamos a intentar ver en el gráfico, o lo que vamos a tratar en el gráfico, es de trazar 3 tipos de líneas de tendencia. Alcista, bajista y plana o lateral, ¿vale? Que se definen como soporte, ¿vale? Que es la línea de abajo, ¿vale? Soporte, línea abajo del precio. Resistencia, línea virtual por encima del precio. Las líneas de tendencia que actúan de forma similar acumularían los soportes y resistencias. Como he dicho antes, al final las líneas de tendencia no dejan de ser soporte y resistencia. Da igual si se crea el canal hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y actúan de forma similar como lo harían, como he dicho antes, los soportes de resistencia, y al final encontrarán lugares donde el precio, ¿vale?, puede rebotar, sí o no, no quiere decir que siempre suele pasar, ¿vale?, pero puede rebotar porque suceda que hay más demanda y rechazo cuando la oferta supera la demanda, ¿vale? Es decir, que cuando hay más vendedores que compradores. Tipos de tendencia, perdón, tipos de línea de tendencia. Como he dicho antes, alcista, bajista, lateral. Alcista, perdón, vale, para trazar una línea de tendencia alcista necesitamos al menos 2 mínimos ascendentes. Quedaros con este concepto, mínimos o máximos. Es decir, que si os fijáis en el gráfico, mínimos ascendentes es el que cuando el precio baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, pues que las veces que baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar, que esos mínimos, es decir, cuando llega abajo, ese mínimo vaya ascendiendo. Es decir, que cada vez en el gráfico se vea la línea o la vela cada vez más hacia arriba. Esos son mínimos alcistas. Es decir, que donde termina la parte de abajo, cada vez va más cuesta arriba. ¿Vale? Entonces, esa tendencia alcista veremos los mínimos, es decir, la parte de abajo, que va subiendo cada vez más. Es decir, que se va marcando como si fuese una cuesta. Y los máximos
cada vez son más altos. Entonces, eso se crea como si fuese una cuesta hacia arriba, ¿vale? Pues trazamos esa línea de tendencia entre máximos y mínimos, ¿vale? Entre resistencia y soporte, cada vez va subiendo más. Entonces se crea esa línea imaginaria, ese tubo imaginario, ¿vale? Que lo vemos en el gráfico como si fuese hacia arriba. Pues esa es una tendencia alcista. Por el contrario, tenemos la tendencia bajista, que es lo mismo, pero a la inversa. Lo mismo, se traza uniendo la parte de resistencia y la parte de soporte y va en caída libre. Y lo que vamos a ir viendo es que la tendencia bajista es que los precios van a marcar máximos y mínimos cada vez más bajos. Pues es lo que he dicho antes, lo contrario a la tendencia bajista. Es muy sencillo, al final esto es mucha verborrea de hablar y de hablar, pero la terminología, perdón, se plasma muchísimo más evidente en el gráfico, ¿vale? Mira, de hecho nos vamos un poquito para atrás para que veáis el ejemplo, ¿veis? En la primera parte, pues los mínimos, antes de que rompa el soporte, el primer soporte, lo que estamos viendo es que hay mínimos que van subiendo, fijáis las velas, son mínimos ascendentes. Y si aquí trazáramos una línea de tendencia en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿vale? Pues nos daría una tendencia alcista y aquí a la inversa. Mínimos cada vez más bajos, más decadentes y máximos también más bajos. Entonces, aquí trazamos una línea imaginaria de tendencia, ¿vale? Y eso es así un poco para que os hagáis una idea, ¿vale? Y luego está la tercera en discordia, que es la lateral, que es cuando, pues como hemos visto antes, no llega a romper ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces se traza una línea por encima de los máximos y una línea que se traza por debajo de los mínimos, ¿vale? Y se ve de manera evidente que no se crea un tubo ascendente ni tubo descendente, ¿vale? Sino que es muy lateral. De izquierda a derecha se mantiene más o menos con los máximos y los mínimos que no se llegan a romper, ¿vale? Entonces un canal sin ningún tipo de contratiempo. Entonces ahí está la gente expectante, ¿vale? Entonces es el típico movimiento del precio que se llama el mercado está en rango, ¿vale? Escucharéis muchas veces tendencia alcista, bajista, lateral o rango, es decir, que no hay nada evidente, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente, como bien puntualizo aquí, los laterales pueden ser, nos pueden llegar a decir que es la zona de consolidación, es decir, que es como si hemos llegado a máximos ascendentes o a mínimos descendentes y durante un tiempo pues se va a quedar en esa zona de precio, ¿vale? Durante un tiempo. ¿Cuánto? Pues ha habido casos de meses, ¿vale? Entonces, puede ser por distribución o acumulación. ¿Qué debemos tener en cuenta para evaluar la validez y solidez de una línea de tendencia? Bueno, pues dentro de las opciones que tenemos, una de ellas a tener en cuenta es que la línea de tendencia tiene mayor importancia cuanto mayor es el plazo temporal en el que está trazada. Mensual, semanal, diario, ¿vale? ¿Qué nos viene a decir esto? Pues que si yo, imaginaros que tenéis 3 pantallas, ¿vale? Tenéis vuestra CPU de ordenador o vuestro portátil y tenéis 3 pantallas. Y en una pantalla tenéis un gráfico por horas, otro gráfico por días y otro gráfico por meses, ¿vale? ¿Qué nos dice lo de a cuánto mayor es el plazo temporal que esté trazado es más importante? Imaginaos que la tendencia diaria es alcista, la tendencia semanal también es alcista y la tendencia mensual también es alcista, pues ¿qué me va a decir esto? Que si reducimos el time frame a minutos,
pues obviamente no nos va a dar tiempo, si hago scalping, a interpretarlo, porque son movimientos muy bruscos. Pero si yo voy a ir a medio y largo plazo y hago swing trading, me está diciendo el mercado que el time frame al día, a la semana y al mes sigue siendo tendencia alcista. Me está corroborando. Da igual si lo reduzco a diario, a semanal o a mensual. Es más contundente, es más fuerte, es una tendencia muchísimo más fuerte. Sin embargo, si yo, por ejemplo, pongo lo mismo, diario, semanal, en un gráfico diario, otro gráfico semanal y otro gráfico mensual, y en el mensual, en el diario me dice que es tendencia alcista, en el semanal que es bajista y en el anual está lateral, por poner un ejemplo, o está alcista, pues oye, se está como contradiciendo. Ya no es tan seguro, ya no es tan contundente esa tendencia, ¿vale? Entonces, una de las herramientas muy buenas de cara al análisis técnico es, de ahí que es bueno tener como mínimo 2 pantallas, ¿vale? Para que no tengáis que estar minimizando y ampliando, porque es un tostón, por decirlo así. Entonces, así, oye, da igual si hacéis scalping, intradiario o swing trade. Pues, oye, pues yo quiero hacer scalping y voy a trabajar en time frame de minutos, de 5 minutos y de 15. Pues oye, me abro uno de 1 minuto, uno de 15 y otro de media hora o de 1 hora, por ejemplo, ¿vale? Y me fijo en qué tipo de tendencia tienen los gráficos. Si tienen continuidad esas tendencias en 1 minuto, en 5 y en 30 minutos, ¿vale? Que coinciden las 3 tendencias, fantástico, me voy al largo. Que no coinciden, pues oye, ya tengo que tener más calma porque puedo equivocarme, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, a mayor longitud de la línea de tendencia, mayor relevancia y validez, ¿vale? Esto sobre todo va para los que quieran dedicarse más al swing trading o más a medio plazo, ¿vale? Evidentemente, la línea de tendencia muy larga tendrá muchos contactos de ruptura, de no rupturas, en fin, a mayor número de contactos, también la línea de tendencia resultará más resistente y válida para operar, ¿vale? Perdón. El ángulo de la línea de tendencia es muy importante, bastante, he de decir. Entonces, cuando vayamos a observar que el ángulo de una línea de tendencia se acelera, pues se hace insostenible y puede que impredecible. De ahí esa, bueno, pues esa variación que veréis en los gráficos donde sube y baja, sube y baja, sube y baja, y al final la línea que se traza, pues oye, nos crea incertidumbre y ese es el momento en el que, sobre todo empezando, no os recomiendo que hagáis trading en esa situación. Entonces, el volumen también se tiene que tener en cuenta de cara a evaluar la validez y la solidez de la línea de tendencia, porque el volumen tiene que confirmar la tendencia, aumentando cuando el precio se mueve a favor de tendencia y disminuyendo cuando se mueve en contra. De ahí viene un poco pues, el volumen de, nunca mejor dicho, o el cuerpo de esa vela que veis, si es muy grande el cuerpo o si es pequeñito y le salen más las líneas estas que tienen encima de la cabeza y de los pies, ¿vale? Luego hay una herramienta dentro del gráfico que se llama volumen, ¿vale? Que nos va a decir es cuánta gente, por decirlo así, llanamente, cuánta gente hay comprando y vendiendo, ¿vale? Cuanto mayor sea el volumen, nos va a decir es que hay mucha, y se interactúa mucho, hay mucha liquidez, como puede pasar en Forex, ¿vale? Hay muchísimo movimiento. No en todos, ¿vale? En el par de divisas, en eurodólar, por ejemplo, sí, que es el que más se suele utilizar, ¿vale? Suele haber mucho volumen de movimiento, ¿vale? Aquí veis otro claro ejemplo, bueno, de la línea de tendencia. Línea de tendencia alcista hacia arriba. Línea de tendencia bajista hacia abajo. Aquí veis, tendencia hacia arriba. Y la tercera opción que veíamos
era la lateral o de rango. Aquí nos dice que, bueno, pues ni chicha ni limona. No, los vendedores no han ganado, los compradores no han ganado, entonces están ahí en una encrucijada, en una pelea de a ver quién aguanta, hasta que llega un momento en el que, ¡boom!, o rompe hacia arriba o rompe hacia abajo, ¿vale? Entonces, estas líneas son las mismas que el soporte y resistencia. Se trazan en la parte superior, en los máximos, da igual si son ascendentes o descendentes, ¿vale? Igual. Y esto al final, pues si usamos el soporte de resistencia, pues sería lo mismo, ¿vale? Pero al final lo que nos viene a decir un poco es hacia dónde va a ir el mercado, qué tendencia va a haber, ¿vale? Luego esto, si cuanto más gráficos veáis cuando estéis practicando, va a ser mucho mejor. De estos ejemplos vais a encontraros muchísimos dentro del mundo de la formación online, ¿vale? Y bueno, y luego cuando empecéis a practicar, si ya estáis practicando, pues mucho mejor, pero cuando practiquéis en la plataforma, pues usad las herramientas que os ofrece la plataforma y trazáis la línea imaginaria, ¿vale? Que cuando la tracéis, pues ya sí se ve, no es imaginaria, pero la veis, ¿vale? Y veréis cómo funciona. Y ya sobre el terreno vais a saber interpretar dónde está el soporte, dónde está la resistencia y al mismo tiempo trazaréis esa línea imaginaria hacia arriba, hacia abajo o lateral y vais a interpretar si es una línea de tendencia alcista, si es una línea de tendencia bajista o si está en rango, es decir, si es lateral, porque no hay gente que esté interactuando de manera evidente, es decir, que está intentando comprar o vender de manera evidente, ¿vale? Igual, alcista, bajista, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, ¿vale? Y lateral. Este es el ejemplo perfecto de cómo funciona el mercado, ¿vale? Durante un tiempo breve, ¿vale? Porque esta era una gráfica de horas, sí, pum, 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 perdón, de horas, de minutos, y aquí igual, pum, 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 sin problema. Y aquí en la zona de rango de lateral, veis lo evidente que da igual, puede durar mucho tiempo. No hay momentos de ruptura evidentes y se mantienen ahí, no llegan a sobrepasar los máximos ni los mínimos y durante un tiempo pues se mantiene así, ¿vale? Y aquí, como he dicho antes, en esa zona lateral, pues los que hacen scalping pues se manejan, obviamente si se les va bien, se manejan bastante bien en esos momentos. Yo no soy partidario, ¿vale? Más que nada porque al final es sufrir innecesariamente en el tiempo. Entonces, en términos generales, para ir terminando, podemos decir que una línea de tendencia es aquella que mejor representa la evolución de una tendencia, ¿vale? Es decir, la línea de tendencia nos va a decir de manera representativa en el gráfico hacia dónde va a evolucionar el precio de cualquier activo. Da igual si el activo es acciones, índices, el SP500, el IBEX 35, las acciones bueno, pues de Apple, de Coca-Cola, del BBVA, del Santander, da igual. O commodities, el oro, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Entonces, la línea de tendencia o directriz de un movimiento alcista, bajista o lateral es esa línea que hemos visto antes, recta, que une los sucesivos valles ascendentes y descendentes o laterales. Más claro, el agua. Entonces, la línea de tendencia trazada únicamente con 2 puntos consecutivos se denomina línea de tendencia experimental. De ahí que decía antes, a partir del segundo intento de ruptura es cuando me puedo empezar a preocupar de cara a saber si es el momento de entrar. Por eso aquí decimos, con 2 puntos consecutivos de intentos de ruptura se denomina línea de tendencia experimental. Es que estamos expectantes. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Y ahí puede ser que haya un tercer punto de ruptura y ¡pum!, se rompa y vaya hacia donde nosotros creíamos que iba a ir, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale?
La mayoría de los analistas que normalmente hemos trabajado estos análisis, esperamos a que se confirme dicha validez de la línea de tendencia con el tercer punto, como he comentado antes, ¿vale? Y se finí, ¿vale? Bueno, pues he dejado un par de minutos para contestar. A ver si hay gente que me ha contestado, me ha escrito. En el chat. Vale. Respuesta. Vale. Preguntan si se puede. Sí, claro que puede. Por cierto, se me ha olvidado antes de decir, los webinars todos, absolutamente todos se graban. Se suben a la plataforma de formación, al broker, a Rankia y a la página de YouTube también. Pero bueno, para que los que no le han dado tiempo o se hayan tenido que ir antes, pues lo puedan revisionar otra vez. Preguntan si se ofrece servicios por contrato, cómo podemos encontrar una lista o si puede recomendar a alguien. Bueno, en mi caso yo no podría, porque yo trabajo por contrato para mi empresa y no puedo trabajar como analista para terceros de manera paralela. No me lo permite, pero sí, llegado el momento con el trading en vivo que hagamos, pues ahí daré bueno, pues ciertos análisis que os puedan ayudar, pero al final no, las plataformas que dan el servicio que preguntas ya existen. Hay muchas y muy buenas, bueno, muchas, unas cuantas, al menos 4 o 5 a nivel internacional, tanto de habla hispana como en inglés, ¿vale? Que ofrecen servicios de señales de entrada, señales de ruptura, ofrecen análisis más concreto, pues oye, si queréis para las criptomonedas también, en fin. Si queréis, en el correo electrónico que hay de información, podéis solicitarlo y yo puedo derivar a, bueno, pues a personas que yo conozco, pero que ya trabajan para ello y se dedican a eso. No sé lo que cobrarán y si cobrarán. Algunos hacen análisis free, es decir, sin cobro, y otros no. Es decir, obviamente los básicos pues, pueden ayudar para que vayáis cogiendo hábitos, para que al final todo esto se hace para que vosotros seáis autosuficientes, es decir, que no tengáis que acudir a nadie a que os haga un análisis previo, ¿vale? No, es decir, no requiere no os van a pedir o no es necesario ser un experto 100% en análisis técnico, ¿por qué no? Porque hay traders que de hecho ni usan el análisis técnico. Entonces se fijan solamente en el precio y no necesitan indicadores técnicos, etcétera, etcétera. Entonces al final si queréis ayudaros de una plataforma de análisis técnico, pues hay muchas. Puedo decir, lo único sí, porque obviamente trabaja con nosotros, que es Rankia, pero dentro de Rankia, ahí hay profesionales que os puedan ofrecer, en este caso al que lo ha preguntado, al compañero que lo ha preguntado, ¿vale? Pero no os centréis en uno en particular, salvo que creáis que, oye, pues no tenéis tiempo y necesitáis que alguien os haga el análisis previo y os mande señales. Los hay, y muy buenos, pero probablemente ya os adelanto que cobrarán, ¿vale? Y no sé, lo que no sé es cuánto, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo lo tenéis. Pero bueno, ya también dependerá de lo que queráis operar. No es lo mismo para criptomonedas que para Forex o para acciones o commodities. Entonces, en función del subyacente, del vehículo que se vaya a utilizar, del valor, en fin, en función pues hay unos profesionales y otros, ¿vale? Pero no hay ningún problema. Luego hay otra página importante que os puedo decir que se llama Investment, ¿vale? Pero bueno, hay muchas, es que da igual. Al final, vosotros lo que tenéis que buscar es una plataforma que el feedback que tengáis en las reseñas sea bueno.
al final, entre nosotros, los traders que llevamos mucho tiempo, los traders que estáis empezando, etcétera, los que lleváis más o menos un tiempo prudencial o razonable, sois los mejores escaparates, tanto para buscar el mejor broker, tanto para buscar la mejor formación o la más asequible o la más compacta en cuanto a calidad-precio. Entonces, allí donde vayáis a buscar reseñas. Si veis una plataforma de información o de formación o que intente venderos análisis o señales, ¿vale? Si no tienen reseñas, y cuando digo tiene, es que tenga muchas y actuales. No vale con que tenga muchas, miles de reseñas y que las reseñas sean actuales y obviamente que sean un porcentaje amplio positivas. Si son todas negativas, huir, ¿vale? Porque hay mucho vendehumos, hay mucho, con todo el respeto del mundo, por supuesto, ¿vale? Entonces, tenéis muchas herramientas disponibles a vuestra disposición, pero tenéis la capacidad de ayudaros los unos a los otros para buscar la mejor opción, ¿vale? Y bueno, ya os dejo que seguramente tendréis cosas que hacer. Os agradezco enormemente un día más que estéis aquí. Os espero la próxima semana y bueno, insisto, de nuevo, muchísimas gracias. Que paséis un estupendo fin de semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos y para todas. Gracias.